Bueno, estamos con Diego Bengoa, que vino con cuentos crónicos. Gracias, Diego, por venir. Muy amable, gracias por tu invitación. Esta es mi casa. ¿Cuentos crónicos cómo surge? Cuentos Crónicos surge como una especie de homenaje, por llamarlo de algún modo, a los escritores y a los estilos que más me influyeron a mí cuando yo era niño o estudiante y también de adulto. Y eso es un poco lo que intento reflejar en este libro. Tuviste que imaginar cada uno de los cuentos, cada uno de los mundos que pones en un cuento, se genera, se crean los personajes, el lugar. ¿Cómo te salió eso? Mira, yo tengo una forma de creación que es bastante particular. Yo recibo como inspiración cuando me voy a dormir. Ahí como que puedo hasta vivir lo que están viviendo los personajes. Y ese flash a veces lo apunto en una hoja y al otro día en la mañana es que lo trato de armar. Y tuve mis baches, por ejemplo, en el primer cuento, el francés, hice todo el monólogo y después estuve 6 meses sin poderlo seguir. No sabía cómo seguirlo. Hasta que un día me cayó la ficha con un corto de Lelouch y ahí volví a arrancar. Mi forma de crear no es muy racional. Está bien, es inspiradora. Sí, más bien inspiradora, es inspiradora. Hay mucha Francia ahí, ¿no? Mucha Francia. El primero es un homenaje al realismo francés. O sea, está claramente basado en la influencia de Balzac, tal vez menos de Stendhal, muy detallista, muy descriptivo. Yo también estuve en Montmartre mucho tiempo cuando era joven. Y bueno, traté de reflejar una historia de amor en París a partir de un determinado forma de narrar ese cuento. Eso es lo que intenté hacer en el primer cuento. Y hay también muerte y oscuridad en otros cuentos, ¿no? Exacto. Es como que hay una Tal parte cual. tuya que Tal cual. está un poco oscura ahí, ¿no? Sí, yo tengo una influencia muy grande de Edgar Allan Poe, que para mí fue, o sea, mi descubrimiento literario cuando era adolescente, y de Horacio Quiroga a nivel nacional. Y el 4 es un ejemplo claro de lo que es ese estilo fantasioso, malicioso y a veces también irónico. En el 4 trato de reflejar las dos cosas. Por un lado, esa fantasía un poco truculenta y también un poco de ironía. Claramente ese es un cuento influenciado por ese estilo, porque para mí Edgar Allan Poe es un monstruo. ¿Cómo hacías para que no se te mezclaran los personajes? Porque ahí, viste, hay como un ahogado y después hay otra, como que se cruzan pero no son, tenías como ideas sueltas. Sí, a veces hay que ponerle un poco cercar un poco la imaginación, que es lo que me pasa a mí. Yo de repente tengo una imaginación muy frondosa que tiende a desbordarse y tengo que tratar de alinearla en el cuento. A veces tengo el final y a partir del final construyo el cuento. Bueno, eso claramente en el cuento de Tarantino, que es el del oso, está armado como una película de Tarantino, que yo soy un gran admirador. Es decir, empieza de atrás para adelante, si se quiere, y voy mezclando las partes, pero eso es tarantinesco. Eso es claramente un homenaje modesto y que uno le hace, para mí, a un director que es un monstruo. Y vos mezclás esos homenajes y decís, bueno, hoy quiero homenajear no sé, a un director de cine, a un escritor, y hoy otro día quiero escribir otra cosa. ¿Cómo manejas eso? Mira, a mí lo que me pasó es esto. A mí me gusta mucho la vida de campo y en mi casa, pese a lo que dice mi familia, miro esos programas que no mira nadie, de hombres de montaña, cómo se vive en Alaska, bueno, cómo se cazan los osos grizzly, en la isla de Kodiak, todo eso. Todas esas cosas me encantan. A partir de ahí un día, mirando un programa de esos, de cómo se caza, cómo está limitado y demás, yo dije, pero acá podría armar algo desde Alaska, pero tiene que ser una caza de un oso grizzly medio especial. Tiene que ser medio como una película de Tarantino. Ahí empecé a darme manija. Primero concebí el tema y después vi cómo lo podía hacer diferente. Entonces digo, que el ganador tiene que ser el loser, que normalmente es el loser, lo voy a hacer ganador. Y a partir de ahí dije, bueno, lo quiero hacer con este estilo y a partir de ahí empecé a crear el cuento. Pero tenía la idea de que tenía que ser un cuento de un oso en Alaska. Todo lo demás es trabajo. Claro, claro. Es decir, así fue como nació ese cuento, por ejemplo. ¿Y cómo lo mezclás con los otros cuentos? Porque comentabas, bueno, vos escribís hace mucho tiempo, escribiste acá, y tenés cuentos costumbristas, tenés como varios estilos. ¿Cómo matizás según...? Esta es mi casa.
Yo me siento que es mi casa porque acá fue donde me abrieron la puerta a mí cuando no me conocía nadie hace 14 años. Sigue siendo mi casa a tal punto que bueno, tengo la página acá, diegobengoa.com, y decir, no concibo otro portal que no sea este. Aparte tengo una relación de afecto muy grande hacia una de las dueñas. Y yo realmente lo que he tratado siempre de hacer es armar todas mis historias, que son muy diversas, respetando la inspiración del momento. Yo tengo un personaje que es Pepe Sacapuntas, Claro. que es un escritor under, que ese saca la parte peor que yo tengo, que ahora ya para justificarme digo que tiene su propia personalidad. Yo cuando escribo con Pepe Sacapuntas no escribo yo. Claro, porque acá no hay nada de Pepe No, Sacapuntas. nada, absolutamente nada. Esto es totalmente diferente. Entonces, acá lo que hubo es el escritor, que yo como tengo mi profesión de abogado, me llevó mucho tiempo asumir, sacarme la máscara. Me resultaba muy fácil escribir con un seudónimo, pero no es tan fácil escribir cuando vos tenés 30 años de profesión atrás. Es decir, si bien yo siempre digo medio en broma, medio en serio, que yo soy un escritor que escribo hace 30 años en los juzgados de Montevideo. Claro, ¿no? claro. Porque un divorcio es una historia de desamor. Claro, Digo, y libros, y se habrá libros para escribir. y si habrá libros para escribir que uno no puede contar. Totalmente. Entonces digo, es decir, y es la realidad, un abogado que ejerce como yo, vos escribís a máquina o a computadora 3-4 horas por día, por la profesión, pero después tenés que descontracturar eso. Salir, además cambiar el lenguaje. No, el lenguaje completo, totalmente, o sea, tenés que... Y yo siempre tuve esa beta de escribir, de los, tal vez... Primero fui un gran lector, hasta los 30 años fui un gran lector. A partir de los 30, 35 me fui animando de a poco y entendí que ahora estaba maduro como para hacer un libro ya de cuentos un poco más importante, más pesados, ahí va, más pesados. más trabajados, ¿viste? Eso es lo que me pasó. Igual hay como 3 personalidades, la tuya como abogado, la de Pepe Sin duda, Sacapuntas y la, tenía y la 4, de y este otra escritor. como hombre de campo que cada Que vez es otra. me atrapa y también más. habrá otras historias como hombre de campo para Exactamente, contar. eso me voy todas las semanas, un par de días para el campo, cada vez soy más un abogado disfrazado de gaucho que un abogado firmemente. ¿Pero te pones horas para escribir o escribís cuando tenés ganas? No, yo escribo cuando tengo ganas, pero normalmente hay ciertas horas, la primera hora de la mañana para mí es fundamental, porque es cuando estoy más limpio de cabeza. Y generalmente en la noche me quedo pensando en algún cuento y vivo la historia que después voy a contarte. Es decir, y ahí a veces me pasa que de noche me levanto y agarro un papelito y pongo 3 o 4 ideas fuerza son las que voy a trabajar al otro día. No soy un escritor que escribe de repente 5 horas inspirado. No, yo escribo 45, 50 o 60 minutos, pero todos los días, o casi todos los días. Así trabajo yo. Uh-huh. Bueno, y ahora estás trabajando en una novela también, o sea, dejás el cuento, que el Exacto. cuento te ha dado también muchas satisfacciones, creo, Claro. y pasas a otro género que se trabaja y se planifica de otra manera. Totalmente distinto. El cuento ha sido un poco bastardeado por el tema editorial. Está mucho más reivindicado. Ahora reivindicado. empezó, viste, en Estados Unidos. Total. Y acá también. Empieza como... A tener valor, ¿no es? A tener valor. Porque no me Yo hice sale un cuentito. escribir. Ahí va. Como no le puedo hacer una novela, tengo que hacer un cuentito que es más chico. Lo cual es un disparate. Total. Todos los grandes, Borges, Cortázar, yo qué sé, Quiroga, todos escribieron cuentos, Filiberto. O sea que el cuento es un género muy pesado. Yo tengo un cuento acá en este libro que justamente traté de hacer un poco un minimalismo, de escribir en 1 carilla y media un cuento que es El ahogado. Un poco influenciado, no por el estilo, pero sí por un Carver o por esa gente que tiene ese poder brutal. Quiroga, a mí. Quiroga, Borges tiene El puñal, que es una joya, y son 10 renglones. Tratar de hacer eso. Y ahora estoy con una novela que va a ser para el año que viene, que se va a llamar La última mano, que se desarrolla a partir de un juego de naipes, y te voy a contar la historia de 4 familias de inmigrantes en el Uruguay. Esa no va a tener nada que ver con esto, va a ser Uruguay puro, con historias sí, de varias partes del mundo, ¿no? ¿Y eso cómo te llegó? Eso me llegó, en ese pensé que iba a ser un cuento. Y te dio para más. Y me dio para mucho más, porque, claro, una cosa horrible es cuando vos alargás un cuento para hacer una novela. Eso es horrible. Sí, se nota, además. Y se nota. Y bueno, y yo tengo una forma de escribir que tal vez, porque nadie creo que haya inventado nada, en cierto modo se parece, hablo de la estructura, no de la calidad, que quede claro,
a un García Márquez en el sentido de que te fragmento y te vuelvo, es decir, te cruzo las historias. O sea, te puedo contar esas 4 historias y en algún momento interactúan esas mismas personas y a veces te cuento la historia de una persona, me voy en el tiempo y cuando te arranco la de otra voy hacia atrás. Pero trato de jugar después que de repente uno tiene una hermana, que de repente fue novia del otro, o sea que se cruzan. Que se cruzan, al mismo tiempo que eso sí es más parecido al cuento, porque en definitiva cada esa historia es un pequeño cuento, pero es decir, el leitmotiv es tratar de engancharlos y que quede como realmente una estructura armada. Recién estoy en la mitad, yo calculo que tengo para 8 o 9 meses. Bueno, además ahora hay que disfrutar. Hay que disfrutar esto, sin duda, sin duda. ¿Cómo te surge o permaneces con la inspiración de escribir? ¿Cómo no dejaste por otra cosa? Porque también requiere un esfuerzo, porque tenés el día apretado para todo eso y decís, bueno, igual voy y escribo. Mirá, yo tuve un apagón de inspiración. Yo empecé a escribir acá tipo 2002, 2003. Después escribí en un semanario del interior y después estuve como 5 o 6 años que escribía, pero para mí porque no tenía, como tú decís, el tiempo y también no tenía las ganas. En ese momento me absorbió mucho la profesión, la familia, nenes más chicos. A partir de claro, ahora, hay momentos también. hay momentos en la vida. A partir de ahora claro. que ya los chicos tienen sus edades más grandes, ya siento que tengo más tiempo y sobre todo soy muy crítico de mi trabajo y sentía como que no estaba todavía formado como para transmitir con cierta calidad, con cierta dignidad lo que yo quería hacer fuera del formato de Pepe Sacapuntas. Es decir, fue en un formato ya más de un narrador de historias diferente. Entonces, eso leía las cosas, no me convencían y las iba dejando. Por más que trabajaba para mí. Trabajé mucho para mí, pero no le daba publicidad. Y ahora con Cuentos Crónicos, que además de leer mucho, que obviamente se nota en cada párrafo tiene el respaldo de lo que leíste, sí. Te sentiste mucho mejor. Decís, bueno, ahora estoy preparado para mostrarlo. Exactamente, me sentí preparado para tratar de que mi lector me acompañe en el viaje de cada cuento. Hacerlo partícipe real de lo que yo escribí. Si bien cuando vos escribís algo, después esa persona que lo lee se apropió de la idea y tiene todo el derecho. Y a veces te dice, mira, yo cuando leí esto, vos quisiste decir tal cosa, o yo pensé que vos dijiste, y yo quise decir otra cosa, pero no importa, porque esa persona, lo bueno que tiene la escritura es eso, que ella a partir de un mínimo pensamiento que uno le transmite, crea su propio imaginario, que a veces no es el del escritor. Claro. Pero eso es lo que yo intento. Yo te intento llevar a Alaska, te intento llevar a la India, te intento llevar a París, y te intento que vos te metas en la cabeza de cada uno de los personajes y de la forma que viven. Lo lográs, Diego. Felicitaciones. Muchas gracias, Mariana. Gracias por venir. No, muy amable. Muchas gracias.